Jesús en la cruz, el Hijo de Dios que fue tratado como un criminal, siendo clavado a unos trozos de madera, sufriendo el terror a manos de hombres violentos que exigieron sangre, sangre que debería haber sido mía, tuya. Allí se consumaba la obra redentora de nuestro Salvador, el Príncipe de la Gloria, el Príncipe de la Paz, muriendo de la forma más violenta. Pero esa cruz es un misterio divino, un punto de la historia donde se cambió el mundo. 5 milagros que sucedieron en la crucifixión de Jesús. Los muertos resucitados. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchas personas santas que habían muerto resucitaron. Salieron de las tumbas después de la resurrección de Jesús. Entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchas personas. Mateo 27, del 52 al 53. El libro de Mateo nos dice que los muertos fueron resucitados, sus tumbas abiertas por la tierra sacudida cuando Jesús murió. Estas resurrecciones demuestran la victoria de Jesús sobre la muerte. Son un anticipo de lo que vendrá al final de los tiempos, la resurrección final, de la cual Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses 4:16. Los muertos en Cristo resucitarán. Por lo tanto, simbolizan la esperanza que todos los creyentes tienen debido a la muerte y resurrección de Cristo. La oscuridad. Jesús fue colocado en la cruz a las 9 de la mañana, Marcos 15:25. Luego, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la oscuridad cubrió toda la tierra, Mateo 27:45. En el Antiguo Testamento, la oscuridad es frecuentemente una señal de juicio. Debemos recordar que la 9ª plaga del evento del Éxodo fue oscuridad sobre la tierra de Egipto por un período de 3 días, una oscuridad que se podía sentir. Después de la plaga de las tinieblas vino la muerte de los primogénitos. La oscuridad precedió a la muerte. Asimismo, en la cruz, las tinieblas precedieron a la muerte del Hijo de Dios. En la cruz, nuestros pecados fueron puestos indirectamente sobre el Hijo sin pecado, y Dios derramó su juicio sobre Cristo, nuestro sustituto. La oscuridad como signo del juicio divino destaca la naturaleza sustitutiva de la muerte de Cristo. En la cruz, Jesús soportó el juicio de Dios sobre nuestro pecado. El terremoto. La tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27:51. Los terremotos eran comunes en Palestina, aunque este no tenía nada de común. El momento y los eventos que lo acompañaron sugieren que este fue un evento sobrenatural. Los terremotos en la Biblia a menudo acompañan a la revelación divina o un acto único de Dios. Cuando Dios se apareció a Moisés en el Sinaí para dar su ley, todo el monte se estremeció con violencia. Podemos relacionar el terremoto de la muerte de Jesús con el evento del Sinaí, lo que sugiere que el terremoto del Calvario significó que las demandas de la ley se cumplieron en Cristo. La cortina. La cortina del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. Mateo 27:51.
Los eruditos de la Biblia comprenden que esta era la cortina que separaba el lugar santísimo de las otras partes del templo. El lugar santísimo estaba asociado con la presencia de Dios. Los adoradores nunca podían entrar al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año. El rasgado de la cortina del templo significa que el camino a Dios ha sido abierto para todas las personas por medio de Cristo. El hecho de que la cortina se haya rasgado de arriba a abajo significa que esto fue obra de Dios, no del esfuerzo humano. Perdonó, amó y prometió salvación. Cuando Jesús vio allí a su madre y al discípulo a quien amaba que estaba cerca, le dijo: «Mujer, aquí está tu hijo», y al discípulo: «Aquí está tu madre». Juan 19, 26 y 27. Jesús pasó la última parte de su ministerio preparando a sus discípulos para separarse de él. Desde la cruz, con el dolor más inimaginable, todavía reconoce el dolor que su muerte está causando a quienes lo aman. El amor de una madre y el viaje por el que María había sido elegida para ser la madre de Jesús, Juan, el mejor amigo terrenal de Jesús y el único discípulo al pie de la cruz cuando Jesús murió. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Jesús le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 42 y 43. Jesús vino a morir por los perdidos y por los marginados de la sociedad. Su bondad para con el criminal que está colgado a su lado prueba el sentido de su muerte. Nada es lo suficientemente poderoso para vencerlo. Creer en la salvación a través de Jesús nos salva de inmediato, sin importar lo que hayamos hecho o en qué momento de la vida elegimos creer. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. El perdón es primordial para el amor. Jesús ilustró el propósito de su muerte en su último aliento, perdonando a aquellos que lo torturaron y mataron, eligiendo tener compasión de su ignorancia y estado perdido. El amor perdona, incluso cuando no está justificado, y especialmente cuando es inmerecido y nos deja esperanza a todos. La crucifixión del Señor tiene un valor incalculable. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La muerte de Jesús fue necesaria debido al pecado de la humanidad. Nuestro pecado requería un pago, pero nos descalificaba para cumplirlo. Es imposible ganarse la gracia. Nunca seremos lo suficientemente buenos para estar en la presencia de Dios. Jesús abrió un camino. La forma en que Jesús murió nos otorgó libertad y perdón. A través de Cristo, el Espíritu Santo vive en nosotros y podemos comunicarnos con Dios a través de la oración y su palabra. La crucifixión fue el camino a la salvación eterna. Él llevó cada nombre y cada pecado a la cruz y derrotó a la muerte, el castigo legítimo por el pecado que nunca pudimos dejar atrás. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.